Hola, Cali. Bueno, Buenos días. muy buenos días a todos. Hoy ha sido un día medio complicado para conectarme y conectar el telón, todo se complicó, pero acá estamos, ya todo resuelto. Bueno, cuando quieras, Nati, esperamos Ahí te más. doy. Bueno, Exacto. Te paso el mando. perfecto. Listo, Cali. Les voy comentando que los micrófonos se encuentran apagados para no provocar ruido en el ambiente mientras Cali está brindándonos la capacitación. Si les surge alguna consulta, me las pueden ir realizando mediante el chat. Y al finalizar la capacitación vamos a tener la oportunidad de realizárselas a Cali. Inclusive ustedes, si poseen micrófono, charlar con ellos. Bueno, como había planificado, hoy vamos a ver el manejo del agua en la huerta. ¿Se ve bien la pantalla, Nati? ¿Se ve bien la...? Sí. Bien. Para empezar a hablar del manejo del agua, vamos a hacer una serie de reflexiones y comentarios sobre las plantas y el agua. O sea, qué significa el agua para las plantas. Y resulta ser que como con todos los seres vivos, el agua es el principal componente nuestro, inclusive, ¿no? Pero en el caso de las plantas es como más importante, digamos, porque según la especie de que se trate, entre el 75 y hasta el 90% del tejido de la planta es agua. Así que imagínense la importancia que tiene que la planta pueda tener un buen acceso al agua. Esta agua es indispensable para realizar prácticamente todos los procesos vitales de la planta. Para realizar la fotosíntesis, que es este proceso por el cual la planta toma la luz del sol y la convierte a esa energía lumínica, digamos, la convierte en energía química, que es la que va a formar el tejido, va a formar la masa, ¿no es cierto?, las células vegetales. También esa agua es fundamental para transportar, dentro de esa solución que va por la planta, para transportar nutrientes y hormonas. El agua también regula la turgencia, o sea que esto que la planta esté durita, paradita, regula la temperatura también de la planta a través de la transpiración, interviene en el crecimiento de las células, en el crecimiento de los órganos y muchísimos procesos más. Acá tenemos un esquema a la izquierda arriba, donde vemos cómo es el movimiento, digamos, del agua dentro de las plantas y qué es lo que qué funciones va teniendo. El agua, la planta absorbe el agua por sus raíces, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver más en detalles, específicamente por unos pelitos que son milimétricos que están en las raíces, y esa agua en realidad no la absorbe pura, ¿no? No es que absorba agua, sino que absorbe una solución que es el agua del suelo con las sales minerales, con los nutrientes que tiene el suelo. El agua la absorbe y ese movimiento de absorción del agua lo hace porque hay como una bomba que la succiona y es lo que se produce por la transpiración de la planta. Entonces, la planta absorbe el agua con los nutrientes y es lo que se llama savia bruta, que va y recorre todos los tejidos de la planta. En las hojas se produce esto que es la fotosíntesis, ¿no es cierto?, que necesita la luz del sol, necesita agua sí o sí, y vuelve a la planta esa sal elaborada. De la planta, de la cantidad de agua, perdón, que la planta absorbe,
el 97% se pierde por transpiración, que este es ese efecto de bomba que le decíamos recién, para poder absorber. Y que se pierde en forma de vapor de agua, no lo vemos nosotros. El 2% queda en la planta para que la planta crezca. Y solamente el 1% es usado para las reacciones de fotosíntesis y otras como la respiración, por ejemplo. Ahora, para que veamos cómo es la economía, digamos así, del agua que hace la planta, por cada molécula de dióxido de carbono, que es lo que la planta absorbe, lo que tiene la planta absorbe para convertirse después en materia, la conversión que se hace con la fotosíntesis, para que por cada una molécula, digamos, de dióxido, se pierden 400 de agua. Esto es un dato, digamos, para que nos dé una idea, ¿no? Es como una propaganda, para que nos dé una idea de lo importante que es el agua en la planta, y esto nos hace ver que la planta necesita mucha más agua, o sea, que un animal, por ejemplo. Una planta de 300 gramos, pónganle, necesita mucha más agua que un animal de 300 gramos para vivir, ¿no? Para mantenerse. Acá hay alguien que me levanta la mano, puede ser Carlos Fernando. No sé si podés responder, Carlos, en el chat, porque me sale la mano, que has levantado la mano. Ahora, teniendo en cuenta lo importante que es el agua en la planta, también tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio de esta agua, que es para que la planta pueda funcionar bien. Y entonces tanto el exceso como la falta de agua provocan trastornos en el metabolismo. Trastornan todas las funciones que vimos recién y provocan enfermedades. La planta, acá a la izquierda, tenemos un esquema de cómo es esa estructura del suelo de donde la planta toma el agua, ¿no? Para que tengamos una idea. En el suelo tenemos partículas de cuarzo, de arcilla, ese cuarzo suele ser la arena, de arcilla hay limo, hay materia orgánica, están todas las bacterias que vimos en los otros encuentros donde hablamos de todo lo que es el ciclo de la materia orgánica, ¿no? Todos los microorganismos que intervienen en descomponer la materia orgánica. Y si estas partículas, tanto inorgánicas como orgánicas, se organizan y van dejando poros en el suelo. Y por esos poros está el aire, que también es necesario para la vida de estos microorganismos y también la vida de las plantas, y el agua. Entonces, de estos microporos es de donde el agua debe sacar, la planta, perdón, debe sacar el agua. Cuando hay un exceso de agua, todos estos poros están llenos de agua, no tenemos aire. Y cuando tenemos una falta de agua, no tenemos agua, digamos, en esos poros. Entonces, el manejo que nosotros tenemos que conseguir del agua en nuestra huerta es tal que nuestras plantas no tengan ni exceso ni falta de agua. Y para más o menos ver cómo podemos, según el terreno, según en realidad es difícil que haya una huerta con una pendiente tan grande, pero de todos modos, están acá esquematizados los distintos movimientos que hace el agua en el sistema planta-suelo. Tenemos movimientos de precipitación, o sea, de ingreso, digamos, de infiltración del agua al suelo, que puede ser por precipitación, por la lluvia o por riego. Esa agua que cae, si no infiltra adecuadamente, puede perderse, ¿no? Puede haber un escurrimiento de esa agua.
que va a ser mayor o menor según la pendiente y según el grado de infiltración que tenga. Hay el agua que se infiltra, una parte queda, digamos, almacenada en esta área de influencia de las raíces. Pero hay otra parte del agua que se puede perder por percolación, y es cuando estos poros, cuando no tenemos una estructura que retenga el agua, ¿no? Porque esta estructura del suelo tiene que ser tal que los poros hagan que el agua se retenga. No tienen que ser ni tan pequeños que produzcan este otro movimiento, que es que se pierde el agua por capilaridad, el agua que está en el suelo sube por diferencia de presión y se pierde por evaporación. Y si a esa evaporación le sumamos la transpiración que veíamos antes de las plantas, que es realmente el 90%, veíamos que el 97% del agua que ella toma la pierde por transpiración, se da este fenómeno que es la evapotranspiración y que es el gran movimiento negativo que tenemos del agua en el suelo, la gran pérdida que tenemos. La lixiviación es la pérdida de estos minerales, estos nutrientes que teníamos en el suelo, que se pierden cuando el agua percola. Entonces, este exceso de agua, si es prolongado, puede producir, como veíamos recién, una lixiviación, o sea, arrastra hacia abajo, hacia capas más profundas, los minerales, las sales. Entonces el suelo queda con mayor acidez y daña en forma directa a las plantas. Este dibujito nos muestra cómo acá tenemos una estructura de un suelo con estos circulitos de colores, son los distintos minerales, como cuando hay un exceso de agua, el agua percola y se lixivian y se pierden estos minerales. Entonces se puede eliminar o reducir estos nutrientes del suelo, con los que nuestras plantas crecerán pobres de hojas, sin vitalidad, e inclusive, en casos extremos, pueden hasta morir. Como veíamos antes, este exceso de agua no deja espacio para el oxígeno, para el aire. Las raíces necesitan este aire para respirar y también lo necesitan, como veíamos, los microorganismos. También se favorece el desarrollo de hongos, y para poder ver este problema, porque es muy fácil darse cuenta que hay un exceso de agua si es un caso como el que está acá en esta imagen, que está, digamos, prácticamente inundado. Pero a veces hay un exceso de agua para la planta, como puede suceder a veces en algunas macetas, que tenemos una planta y que está teniendo un exceso de agua, no vemos un encharcamiento, pero sí se puede observar una dificultad de crecer de la planta, se pueden empezar a amarillar las hojas, o sea, a veces síntomas que uno cree que es porque le falta agua y es porque le sobra, ¿no? Entonces, acá tenemos un esquema donde podemos ver, resumir lo que hemos venido hablando, de cómo es el balance del agua en la planta y de cuál es el agua que nosotros debemos conservar, debemos promover con las técnicas, con las acciones que hagamos en nuestra huerta, que quede a disposición del agua. Entonces, en este balance vemos que hay un agua que entra, puede ser por lluvia o por riego. Esta agua entra, se almacena parte de ella en el área donde las raíces tienen influencia. Para que esta agua se almacene ahí, estos poros tienen que ser de tamaño mediano. Si hay presencia de poros grandes que no retengan el agua, se pierden. Este es un movimiento negativo del agua, ¿no es cierto? Una pérdida del agua. También hay parte del agua que se evapora del suelo, como vimos antes, por un movimiento que se llama de capilaridad porque es
capelo, de pelo, de cabello, que es bien finita, y por la diferencia de presión que hay entre la atmósfera y el suelo, lo succiona, y eso sucede cuando hay poros muy pequeños en esa forma que se arregló el suelo, que se ordenaron las partículas del suelo. Y después está esta gran pérdida que es la transpiración de la planta, ¿no? Entonces, este balance va a ser del agua que entra, que este azul más oscuro, hay un agua que se pierde y una cantidad de agua que se almacena en la zona de influencia de las raíces. Esta es el agua que nosotros tenemos que conseguir que quede en la cantidad adecuada, ¿no? Ni el exceso ni la falta. Acá vemos como en detalle, como si estuviéramos viendo en un microscopio, cómo es la absorción del agua y los nutrientes. La raíz, ¿no? Estas son células de las raíces. Estos son estos pelos que les decíamos, estos pelos radiculares, estos pelitos absorbentes, que se van creciendo en los espacios, en los poros del suelo. Estas son las partículas que veíamos recién, y estos poros tienen agua y tienen aire, que este aire es fundamental, tiene que estar aireado el suelo, ¿no? Por eso vemos siempre que en un suelo compacto tiene doble dificultad, no solo que no ingresa el agua, sino que es muy difícil que se desarrollen las raíces. Para que nos demos una idea, acá, bueno, en este otro esquema vemos de esta agua almacenada, la raíz la absorbe y se produce la transpiración por las estomas. Esto es para recordarnos que la planta la absorbe en la medida que va transpirando, así que aquí tiene que haber un equilibrio. Para que nos hagamos una idea del tamaño de este pelo, ¿no? De este pelito que es tan fundamental porque es quien toma el agua del suelo. Acá hay una fotografía que está tomada con esos microscopios electrónicos, donde esto es una raíz y estos son los pelos, estos transparentes, digamos. Y acá nos dice que nos pone para comparar el tamaño del pelo, que puede ser más o menos de 100 micrones. Y estos micrones es una medida que es, imagínense que 1 milímetro son 1000 micrones. Es imposible nosotros que veamos esos pelitos. Por eso cuando, por ejemplo, hablamos del trasplante de las plantas, de los almas, que hacemos almácigos y hacemos plántulas, y las queremos trasplantar, recomendamos tanto que se tenga mucho cuidado para no romper la raíz, y en realidad, por ahí nosotros queremos que no sea roto, que no sea dañado, porque vemos la raíz, digamos, sana, pero lo que sí se puede haber afectado son estos pelitos que no tenemos cómo ver. Y acá hay una foto de un cabello humano, para compararlo, que mide 50 micrones de diámetro. Este es el pelo. Nuestro pelo tiene 50, comparado a un filamento de carbón de 6 micrones. Esto es para darnos una idea que si nuestro pelo tiene 50, ver el tamaño de la raicita, ¿no? Y aquí a la izquierda, está graficado cómo es la arquitectura, vendría a ser cómo es el desarrollo de la raíz de una remolacha y de una cebolla, en este caso, para mostrar cómo son tan diferentes, tanto en la profundidad a la que llegan, como al área en donde se desarrollan y de donde van a tomar el agua, ¿no? Esto lo veíamos como una cosa muy importante cuando hablábamos en otros encuentros de
de poder asociar, cuando hablamos de asociar cultivos, para que no compitan por tomar el agua del mismo suelo, además de todas las ventajas que tenía esto, ¿no? Pero siguiendo con el tema que nos convoca hoy, que es el manejo del agua, acá hay un esquemita ilustrativo que es bastante claro, nos muestra, digamos, cómo es, esto sería el trabajo que tiene que hacer la planta, ¿no? Para extraer el agua del suelo según el porcentaje de agua que esté disponible en el suelo. Vamos a verlo de otra forma que sea más fácil. Cuando este primero acá a la izquierda representa que el suelo tiene cantidad de agua en exceso, demasiado. Este exceso hace, como decíamos, que todos los poros estén llenos de agua. En este caso, la planta, el trabajo que tiene que hacer, por más que haga lo que haga, es como inútil. No puede tomar agua de aquí y la planta está, tiene todo su crecimiento comprometido, seguramente está amarillenta y pronta a morir. En el otro extremo, en el extremo derecho, vemos un suelo que le falta agua, que es en un estado crítico, donde tiene aproximadamente un 5% de agua, tampoco hay nada que hacer, digamos. No puede el agua tomar, la planta, por más que haya hecho todas las estrategias que haya podido, como que su raíz se desarrolle hasta capas mucho más profundas, pero no tiene cómo tomar ese 5% de agua. Y intermedio tenemos el óptimo, que es cuando el suelo está en una capacidad de 100%, se llama, que no quiere decir que esté todo cubierto de agua, porque eso sería el exceso. Y acá el agua, miren el trabajo que realiza este hombrecito, es prácticamente bastante fácil, digamos, ¿no? Bastante cómodo, como la planta toma el agua. Cuando esta situación óptima pasa a un 50% de la capacidad que debería tener el suelo de agua, ya le hace un esfuerzo. Pero todavía la planta, si la vemos, no se ha desmejorado significativamente. Cuando pasa ya a un estado de seco, de un suelo seco, el agua puede todavía absorber, la planta, perdón, puede todavía absorber agua, pero con un gran esfuerzo. Miren, ya prácticamente no llega. Esto es como para dar una idea con este esquema de ese trabajo que tiene que hacer la planta para tomar el agua, que va en detrimento de todas sus otras funciones, ¿no? También sabemos que esto que venimos hablando es, a modo general, las necesidades de las plantas para hacer sus procesos y esto de poder tomar el agua con facilidad. Pero sabemos que en realidad cada planta, por su contextura, por la raíz que tiene, por las flores y los frutos que va a formar, en el caso nuestro, que hay muchas plantas, por ejemplo las que consumimos las hojas, les cortamos el ciclo, entonces cada planta necesita una cantidad diferente de agua, ¿no? O sea, no todas las plantas necesitan la misma cantidad. Entonces, para aprovechar mejor el agua que tenemos en nuestra huerta, una manera de aprovecharla mejor es asociar los cultivos en los grupos según la necesidad de agua. Entonces, por ejemplo, y de esta época del año, sabemos que el ajo, la cebolla, por ejemplo, necesitan poco riego. El garbanzo también se hace en esta época, en otoño e invierno, necesitan poco riego. Poco riego también necesitan las aromáticas, como el romero, el tomillo, el orégano. Ya la menta, mientras más agua tenga, mejor. Resiste, digamos, pero mientras más agua tenga, mejor.
Eso lo vamos a ver en otro encuentro que tenemos más específico sobre aromáticas. Las que necesitan un riego medio, entre ellas estaría la arveja, tomate, pepino, todas estas son ya las vamos a sembrar en primavera-verano. Algunas flores de las que usamos para ahuyentar insectos, como la albahaca, la caléndula o el cajete. Y ya riego abundante necesitan la selga, el apio, el puerro, que todas estas usamos las hojas, digamos, y el calabacín. Esto a modo general, ¿no es cierto? También, esto es, lo que hablamos recién es de la necesidad de la planta en todo su ciclo. Pero también podemos hablar que se distinguen dentro del ciclo de las plantas momentos donde no puede faltar el agua, donde si falta el agua en ese momento puede causar un daño crítico. Por eso se llaman como periodos críticos. Entonces, hemos dividido para hacer este análisis en las hortalizas de hojas, como la espinaca, las acelgas, las lechugas, la mayoría de las coles, como es el repollo, coliflor. Para estas hortalizas de hoja, el periodo crítico es entre los 10 y 21 días antes de que alcancen la madurez, porque en ese momento necesitan mucha agua para que sus células crezcan, hagan un proceso básicamente de crecimiento, hasta alcanzar el tamaño de las hojas, el mejor tamaño de hojas, ¿no? En el caso de las hortalizas de fruto, como el tomate, pimiento, que son de la misma familia, pero también están los porotos, las arvejas, que son de otra familia, los pepinos, los calabacines, el momento crítico es cuando se forman las flores y cuando se están desarrollando los frutos, o las bayas, en el caso de los porotos y las arvejas serían las chauchas, ¿no es cierto? Las legumbres. Ese es el momento crítico, pero antes, no regar intensamente, antes del periodo crítico, pues esto produce un desarrollo de hojas en detrimento de los frutos. Esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Irle dando un riego moderado hasta que se formen las flores y los frutos para que el agua se concentre después en la formación de estos órganos. En el caso de los cultivos de raíz, como la zanahoria, los rábanos y las remolachas, y podríamos también hacerlo también traslativo al de otros cultivos que comemos, los órganos que se desarrollan abajo tierra, como ser la papa, que en realidad es un tubérculo, o el jengibre, por ejemplo, que son rizomas, para estos cultivos que se cree que crezcan abajo del suelo y que son órganos, digamos, o son raíces modificadas o tallos modificados, pero que necesitan mucha reserva, la formación de mucha reserva, ellas requieren un riego moderado durante la estación de desarrollo y cuando desarrollo de la planta, que es lo que vemos, digamos, por fuera, y aumentar el riego justamente cuando comienzan a hincharse estas raíces o estos tubérculos, la parte que vamos a comer, porque es cuando necesitan ahí concentrar el desarrollo de estas células para que formen las reservas. Con todo esto que hemos venido viendo en general, pasamos a ver que el riego, que es lo que como nosotros podemos intervenir en toda esta dinámica que venimos viendo de la planta, el agua, cómo la toma, cuánto necesita, cómo, nosotros intervenimos regándola, ¿no? Entonces el riego es esa aplicación artificial que hacemos de agua al terreno para que las plantas puedan satisfacer lo que necesitan de humedad. Entonces, regamos
para eso, ¿no es cierto?, principalmente para darle a las plantas, a los cultivos, la necesidad de agua necesaria para que se desarrollen bien, pero también estamos proporcionándole nutrientes a las plantas, porque las plantas no pueden tomar los nutrientes que necesitan si no es en solución, en esa solución de agua con nutrientes, ¿no? Es como una sopa, digamos, donde van los minerales. Entonces el agua hace que se disuelvan estos nutrientes y la planta los pueda asimilar. Con el riego también podemos asegurar cosechas cuando hay sequías de corta duración. Esto es en el caso que no contemos con agua permanentemente y que hay algunas huertas que dependen, se van organizando según las épocas de riego. El agua también nos ayuda, el agua de riego, ¿no es cierto? Podemos nosotros irlo aplicando cuando necesitamos refrigerar el suelo en épocas de excesivo calor, por ejemplo. El riego lo hacemos para disolver sales que estén contenidas en el suelo, cuando tenemos suelos muy salinos, y esto ya lo vamos a ver en un ratito, específicamente este objetivo lo logramos con el riego por goteo. Hay suelos que son muy salinos, tienen muchas sales, y con el agua de riego ayudamos a disolverlas. Siempre que, como dice en el punto 6, haya un drenaje adecuado, ¿no? Este otro movimiento que vemos al principio de percolación, que el agua lleve para capas más profundas estas sales que nos están, haciendo un efecto negativo en el área de las raíces. Cuando el suelo tiene sales de más, tampoco la planta puede absorber favorablemente todos los nutrientes que necesita. Entonces, a modo modo general, digamos, para tener una idea general, a modo de guía, digamos, podemos decir que para saber nosotros qué cantidad de agua tenemos que tenemos que contar para cuando planificamos hacer una huerta, y esto, digamos, cuando tenemos agua de red, no es tan importante o no lo tenemos tan en cuenta porque por lo general no nos falta el agua, ¿no? Contamos con agua todo el tiempo. Pero en caso que tengamos que regar a partir de agua almacenada, que tengamos restricciones de agua, es un buen dato saber que en promedio general vamos a necesitar 1,5 litros de agua por cada metro cuadrado de cantero por día. Acá está el dato, digamos, está ejemplificado con unas imágenes. Entonces, 1,5 litros de riego por metro cuadrado del cantero. Este promedio puede llegar a 3 litros por metro cuadrado por día en verano, y en invierno en vez de 1,5 litros será 1 litro o hasta a veces menos, si hay inviernos más húmedos, ¿no es cierto? Pero esto es una medida general para poder calcular necesidades de agua, ¿no? A la vez, esta medida general que damos va a depender, esto si regamos todos los días, o esta reposición del agua va a depender según el tipo de suelo. Si tenemos suelos más arenosos, van a necesitar a lo mejor que reguemos más veces, porque va a haber más pérdida de agua. Si es un suelo que tiene una buena cantidad de materia orgánica, va a retener más el agua. Va a depender también si el suelo está cubierto o no. Eso lo hemos visto en el encuentro que hablamos sobre suelos, y vimos la importancia que tiene la cobertura del suelo porque nos evita la evaporación, nos refrigera el suelo, evitando que se evapore el agua, a la vez que cumple otras funciones esta cobertura, que es la de evitar que nazcan semillas de malezas o de plantas espontáneas que no queremos que nazcan en ese momento, porque sabemos que el suelo es como un banco de semillas,
Hay semillas que duran latentes en el suelo varios años, y cuando se les dan las condiciones, nacen. Y en el caso que esa cobertura del suelo sea orgánica, o sea de hojas, o de restos de cosecha, o de restos de cuando cortamos el pasto, además tiene, digamos, el extra de que cuando se va descomponiendo va incorporando nutrientes al suelo. También va a depender, por supuesto, la temperatura del aire, la humedad del aire y los vientos. Los vientos van a desecar el suelo y van a necesitar que haya más cantidad de riegos, pero también tiene que ver esto de, todo esto va a ser influenciado por la cobertura que tiene ese suelo, ¿no? Que el suelo también, esta cobertura también, otra de las funciones importantes que recién se me pasó es esto de cuidar que no se nos erosione el suelo, ni por acción de los vientos, ni de la lluvia, por ejemplo, ¿no? No perder, la erosión del suelo es la pérdida de esas partículas más finitas superficiales del suelo que son las más importantes. Bueno, y ahora pasamos a ver con qué agua vamos a regar. Y vemos que las fuentes de agua con las que regaremos pueden variar desde la canilla del agua de red, como decíamos recién, que en ese caso, salvo excepciones, no tenemos problemas de provisión, hasta agua de lluvia almacenada, que es como el agua de mejor calidad, el agua de lluvia, y pasando por agua que podemos obtenerla de pozos, de perforaciones, agua que obtenemos de ríos, de arroyos y de lagos. Entonces, como decíamos recién, la mejor condición del agua, la mejor calidad del agua es el agua de lluvia, y además es sin costo, ¿no? La obtenemos recolectándola y almacenándola. Acá abajo vemos unas fotos de los techos que actúan como lugares de cosecha, digamos, entre comillas, de agua, que están preparados para captar el agua y recogerlas y luego transportarlas a distintos reservorios. Acá nosotros proponemos este esquema para captar y almacenar el agua de lluvia. Tenemos este techo que tiene, ¿no es cierto?, la inclinación adecuada. Tiene al final la canaleta, que es la que va a recibir el agua, y es el medio de conducción del agua desde el techo hasta el tanque, por este caño. Este tanque es un tacho que tiene que tener una tapa para evitar que se ensucie, bichos, tierra, y de acá se une el sistema de caños y mangueras que conducen el agua hasta la huerta. Y después viene, digamos, lo que sea, con qué tipo de riego regamos esa huerta. Todo esto que estamos viendo acá es hasta que obtenemos y almacenamos el agua de lluvia. ¿Qué recomendaciones podemos considerar para cosechar y para almacenar esta agua que vimos recién en ese esquema? Antes de cada lluvia tenemos que controlar que estén bien, que no tengan roturas, y que esté limpia toda el área de captación, el techo, las canaletas y las bajadas. Que las rejillas estén limpias para que puedan realmente filtrar hojas, cosas que vengan con la lluvia, principalmente en la entrada al recipiente de almacenamiento. Cada tanto controlar que ese recipiente de almacenamiento, ese depósito de agua, esté limpio, porque si hay sedimentos en el fondo para el mal funcionamiento del filtro, es necesario limpiarlo para que el agua quede limpia. Y esto también, mantenerla siempre tapada, porque pueden entrar desde insectos hasta roedores o cualquier elemento que pueda contaminar el agua. Y ahora finalmente vamos a ver 3
tipos principales de riego que podemos aplicar en la huerta, ¿no? Uno es el riego por surco, que este riego, o que se suele llamar también por manto, por inundación, porque es un riego donde se libera agua en los canteros que tengamos los cultivos. Por surco es cuando hemos sembrado en surco, el agua va a pasar por los surcos, regando a ambos lados, a ambos, digamos, hileras de cultivos. Después está el riego por aspersión, que hay distintas formas, distintos tipos de aspersores, que es un agua que no va directamente a las raíces, como en el caso del por surco, sino que va por la parte superficial de la planta. Y por último, el riego por goteo, que es un riego que se aplica en el suelo y se va graduando la cantidad de agua que va a caer justamente cae por gotas, ¿no? Este suelo va a depender, y acá vemos, en este esquemita está cómo es la mancha de agua que se forma en el suelo según cómo sea la textura de ese suelo. En un suelo arcilloso el agua se va a ir expandiendo y va a quedar muy en la superficie, porque en este caso son los poros que suelen formar los suelos arcillosos, son los más pequeños, ¿no? El suelo limoso va a tener un comportamiento ya con poros más medianos, va a poder profundizar un poco más, y el arenoso se va para abajo, digamos. Acá imagínense que siempre, digamos, en forma general podemos decir que todo lo que nosotros vemos para arriba de una planta, el mismo desarrollo de esta planta en tronco y ramas y hojas, lo tiene para abajo en raíces. Entonces, por eso hablamos que lo ideal de la textura de los suelos es un suelo franco, que es un suelo que tiene como una mezcla más equilibrada de estas partículas, y quizás en un suelo franco esta mancha sería de esta forma, estaría como correspondiéndose con el crecimiento, el desarrollo de las raíces de esta planta, ¿no? Tener en cuenta que podemos utilizar más de un tipo de riego en la misma huerta, según las zonas, según los cultivos, y según las posibilidades que tengamos para poder aprovechar mejor el agua. En el caso del riego por surco, acá tenemos dos esquemas, uno que es en un sistema más grande, ¿no? Esto ya más que una huerta familiar, podría ser una huerta comunitaria, una huerta institucional, donde la superficie es realmente grande, y vemos cómo el riego acá está siendo realizado por los surcos, ¿no? En una huerta familiar, probablemente podamos organizar el riego para que el agua ingrese por un canal, digamos, principal, y podamos ir abriendo las distintas como compuertas, digamos, para que se rieguen los canteros, recuperar el agua y pasar quizás a otro cantero, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente de este riego? Que se necesita mucha agua, porque es un riego muy ineficiente, porque imagínense todo el agua que tiene que pasar desde esta punta hasta esta otra para que se riegue esta, y mientras tanto toda esta a lo mejor ha recibido más agua de la que necesitaría, ¿no? Y mucha de esta agua también se pierde por evaporación. Ese sería el inconveniente del riego por surco. La ventaja, que es a lo mejor como el más fácil de realizar, una vez que uno organizó los surcos, inclusive ese sistema que vimos de
de movimiento del agua en la huerta, prácticamente se largue el agua y no hay más trabajo. Ya riego por aspersión, que como decíamos se puede hacer con distintas herramientas. Podemos hacerlo con regaderas, con mangueras o con aspersores, ¿no? Aspersores caseros como este de esta botella que está perforada, con una buena presión de agua, o ya aspersores que vienen ya de fábrica más o menos complicados, unos que son a manuales, se ponen en el extremo de las mangueras y otros que quedan fijos. En este caso, este tipo de riego le da humedad a las capas más externas del suelo, pero también al aire. Entonces provoca cierta humedad ambiental, lo cual puede ser muy favorable en algunas épocas del año, o para algunos cultivos, o en algunas zonas, por esto que veíamos al principio de contribuir a este equilibrio del agua en el sistema suelo-planta. Pero esto también puede volverse un inconveniente, porque si mojamos hojas y frutos, según también la época del año, según las plantas, según la cantidad de agua con la que reguemos, se puede favorecer la aparición de hongos, ¿no? Que los hongos preferentemente se desarrollan con humedad y temperaturas altas. Eso también vamos a tener un encuentro donde vamos a ver algo de hongos y enfermedades. Y la aparición de quemaduras que ocurre cuando se riega superficialmente, puede quedar en la hoja una gota de agua que con el sol hace de lupa, ese efecto lupa que quema la hoja, ¿no? Por eso también tener la importancia de qué momento del día regamos, que no sea el momento de máxima insolación, por ejemplo. Y acá hay un esquemita, bueno, que nos muestra cómo hacer este efecto de aspersión con la manguera, ¿no? Que es, bueno, si no se tiene este tipo de implementos, con el dedo, ¿no es cierto?, hacemos el efecto de aspersión. Y el último tipo de riego que vamos a ver hoy es el riego por goteo, que es el más económico, digamos, ¿no? Se ahorra agua y ahorramos tiempo porque una vez que se instala el sistema, que es a base de mangueras y goteros, que los hay de los más simples que podemos hacerlo nosotros con un clavo, o ya vamos a ver algunos modelos, o hasta los más sofisticados que vienen de fábrica, ¿no? Una vez instalado el sistema, no tenemos nada que hacer, solo, bueno, controlar y abrir el agua, digamos, ¿no? Y es el que más ahorra agua, y este es el que posibilita, como les comentaba al principio, por un lado, no solo el que lava mejor las sales, sino el que nos posibilita usar aguas saladas. Cosas que con los otros riegos, con el riego por surco, o sea, con este riego por inundación, y con el riego por aspersión, no podemos usar, y ahí ya estamos hablando de la calidad del agua de riego, ¿no? Aguas saladas, porque nos van a salinizar el suelo. Los riegos que hacemos nos van a ir acumulando el suelo con estas sales, que van en realidad a comprometer todo el movimiento del agua y de los nutrientes en el suelo. En cambio, con este riego por goteo, como regamos varias veces al día, y con poca agua, las sales están más disueltas, se va lavando de forma continua el área húmeda que se forma alrededor del goteo, y entonces las sales no se acumulan en esta área de influencia de las raíces, ¿no? Acá hay varios, acá los cultivos están desarrollados, como en este caso, y acá en esta imagen vemos cómo a cada plantín de lechuga le va a corresponder un gotero, ¿no? El agua cae localmente en un lugar determinado.
este es un esquema general para plantear un sistema de riego por goteo muy simple, casero, para la familia, donde, bueno, en este ejemplo hay un tacho de 200 litros, puede ser de más o de menos según lo que tengamos, que está elevado, ¿no es cierto?, para justamente producir este movimiento de agua por energía potencial por altura, hace que el movimiento del agua se puede hacer con canillas, que sería la válvula, mangueras flexibles, poniendo tornillos de madera o tornillos de plástico como goteros. Entonces, las partes fundamentales son esto que es el almacenamiento del agua, la válvula que para abrir o cerrar la suministro de agua, esta tubería principal, que es por donde van a ir después conectadas las líneas para regar, y en estas líneas van los goteros, ¿no? Esto es para distribuir, si ven acá cada línea tiene también su válvula, lo que va a hacer que podamos regar o varios surcos, varias líneas de riego a la vez, o una, o en fin, ir regulando eso según las necesidades que tengamos. Y también hay otra forma de hacer este riego por goteo, y que es ya con botellas plásticas, adaptándolas de distintas formas, donde a cada planta, digamos, le correspondería, o a cada sector del cantero, como vemos en este caso, le correspondería una botella, ¿no? Se pueden clavar en el suelo o mantener elevadas con distintos sistemitas, digamos, de tenerlas elevadas. Otras están así puestas inclinadas. Esto es bien casero, digamos, y para hacer, a la vez que se reciclan los materiales, para hacer este mismo riego por goteo. Ahora vamos a considerar algunas pautas generales para regar, sea cual sea el método, sea cual sea el tipo de riego que utilicemos. Entonces, como hemos venido viendo, recordemos que las plantas, vimos que cada una tiene su necesidad más particular, pero todas necesitan más agua a medida que se van desarrollando. Al inicio de su crecimiento necesitarán menos riegos, y ya cuando están más grandes vamos a tener que dar más riegos, lo que depende también de esa frecuencia. Hemos visto que depende de la época del año. Y como dice a continuación, a medida que va avanzando el año natural, vamos recibiendo más horas de insolación. Ahora estamos, digamos, como en retroceso de eso, y más horas y más intensas. Entonces, en el verano vamos a tener que regar más frecuentemente que en invierno. El clima de la zona también influye en la frecuencia. No solo si llueve, pero también si tenemos más días nublados, o si tenemos temperaturas más bajas, habrá que disminuir la frecuencia del suelo. Y después hay algunas tips, digamos, para tener en cuenta, y es como, bueno, el color del suelo en general nos da información. Nosotros tenemos que partir del color natural de nuestro suelo, de nuestra huerta, que sabemos que mientras más materia orgánica tiene, va a ser más oscuro, pero también depende de qué minerales, de qué partículas sean las que predominen. Pero sabemos sí que cuanto más oscuro está el suelo, cuanto más húmedo está más oscuro. Entonces, de ese color de suelo que nosotros conocemos cómo es nuestro suelo con una buena cantidad de agua, sabemos que cuando ese color haya disminuido, cuando sea más tenue, es un indicativo que falta humedad y deberemos regar. Tener en cuenta que, como veníamos diciendo, que aunque cada cultivo tiene sus particularidades,
favorece que la tierra, tenga cierto grado de humedad. Por eso recomendamos siempre tener la cobertura vegetal. Para esto, para que conserve la humedad como vimos, para que no se pierda el suelo por lluvia excesiva o por viento y todas las ventajas que vimos de la cobertura. Y por último, tener en cuenta que es muy importante conocer la calidad del agua, como vimos recién, no solamente por el problema de las sales, sino también porque en algunos lugares tienen altos índices de cloro, que pueden llegar realmente a perjudicarnos. Y lo mismo con la sal, que vimos que con un riego por goteo es lo único con el que podemos suministrar riego con agua salada, sin riesgo de que esto nos perjudique el cultivo. Bueno, con esto hemos terminado la presentación de hoy. Espero que les haya aportado algunas ideas para el riego en su huerta, y estamos a disposición para todas las dudas. Muchas gracias. Acá estoy, Cali. Bien. Muchísimas gracias. Ahí estaba viendo algunas consultas que tenemos. Bien. Sobre el riego en aspersión. Dicen, ¿en qué época se recomienda el riego por aspersión? Nos pregunta Susana Cabrera. Bueno, Susana, en realidad ese riego vos lo podés hacer durante todo el año. Lo que hablábamos, a lo mejor te quedaste con la idea que dije de, según la época, esto en el verano, por ejemplo, tener en cuenta de no regar por aspersión a plantas como el tomate, por ejemplo, el pimiento, que son muy sensibles a la formación de hongos, ¿no? Entonces, estos cultivos en especial les recomendamos no hacer riego por aspersión, porque sino regar el tomate en la base, porque son muy proclives a tener la formación de hongos. Y también por este efecto lupa que decíamos, esto sería más que la época del año, que riegues, por ejemplo, al mediodía, que riegues un día con mucho sol. Se recomienda en realidad regar siempre a la tardecita o a la mañana, cuando no hay un sol fuerte, sino que, como sucede, digamos, naturalmente con la lluvia, que llueve cuando está nublado, digamos, cuando llueve no hay sol, salvo cuando se hace el arco iris, que digamos, pero como para reproducir esa situación de que no hay un sol fuerte cuando estamos regando, como cuando llueve que no hay un sol fuerte, ¿no? Un poco eso. Por otro lado, nos están consultando con respecto a si encontramos este material de manera impresa. Les vuelvo a recordar que yo he pasado por chat nuestra página web. Ahí van a encontrar un espacio virtual donde tenemos colgada una cartilla que pueden imprimir que habla todo sobre riego específicamente. Igual les quería comentar que esta capacitación está siendo grabada y pronto la estaremos colgando en nuestro canal de YouTube, Minagri CBA, y también el acceso directo lo van a encontrar en nuestra página web. Somos insistentes en que la visiten porque justamente ahí van a encontrar muchísimo material informativo para que ustedes puedan realizar su huerta y consultar todo este material y este conocimiento que Cali les va impartiendo y los demás ingenieros
a medida que van dictando las capacitaciones para volver a retomar y recordar lo que estuvieron aprendiendo. Acá me preguntan si con el riego con botella es mejor colocar la botella derecha o con inclinación. Y eso, lo de la inclinación tiene que ver con la velocidad que va a bajar el agua, tiene que ver con el tamaño de la botella, con el tamaño de la perforación que se le ha hecho a la tapita de la botella para que vaya alargando la gota, digamos, ¿no? Eso lo van regulando ustedes como mejor les parezca. No tiene, lo de la inclinación tiene que ver para que vaya a lo mejor el agua más lentamente, ¿no? Y acá hay alguien que comenta, yo lo uso verticalmente y funciona bien. Sí, funciona de las dos formas, funciona bien. Después Andrea dice, con agua salada, ¿cómo controlar el depósito de sales en la salida de la gota? En riego por goteo. Bueno, este principio que yo les contaba, que el riego por goteo vale podemos regar con agua salada, es porque se van haciendo muchos riegos, la gotita va cayendo como permanentemente, entonces no permite que se acumule la sal ahí en realidad, ¿no? En un riego por surco o por aspersión, uno tira el agua entra al suelo, digamos, y ahí se quedan las sales. En cambio, en el riego por goteo, la gotita permanentemente va lavando la misma gota, las gotas que van cayendo, digamos, se riega muchas veces, va cayendo muchas veces en el día, va lavando esa sal, ¿no? De última, pero les voy a decir una cosa así, pero súper esquemática, súper así para un ejemplo. Si caen 100 gotas, se van a acumular la sal de las últimas 5, póngale, no la sal de las 100 gotas, ¿no? En esto de que se va lavando, de que una gota va lavando la otra. No quiero que se queden con esta idea, es para darles una idea. No, esto no es nada científico ni nada, es un ejemplo así de barrio. ¿No? Claro. La idea esta de que no se acumule, que puede, que el mismo goteo va lavando la sal. A ver, se me han ido para arriba y no sé, acá está, el puntito. Porque nos había hecho una pregunta con riego con botellas, dice, ¿es mejor colocar eso ya nos habían consultado? Dice una pregunta, eso con el agua salada también. Esto. Dice que Daniel nos comenta que le pasó con unos pimientos cultivados en maceta, que en el fruto comenzaron a mancharse de color marrón en algunas partes de la piel. ¿Esto puede deberse a mucha agua en el momento del regado? Y pueden ser muchas cosas, Daniel. Puede ser eso, puede ser puede ser un hongo, que hay algunos hongos que atacan los frutos, y que ese hongo haya encontrado un ambiente bárbaro para surgir con esta demasiada humedad. O sea, ahí tendrían las dos cosas, digamos. Pueden ser, hay síntomas que pueden deberse a varias razones, ¿no? O combinación. En realidad, cuando nosotros vemos el tema de la huerta como un sistema, vemos que ahí todo tiene que ver con todo, ¿no? Por eso pueden ser varias. Lo más importante son las relaciones de las cosas entre sí, la relación que tiene esa mancha del pimiento
que puede ser un hongo con la humedad, con la nutrición de la planta, con, en fin, ¿no? Así que Daniel, no te puedo decir con certeza, pero puede ser. Puede ser. Acá Pablo nos consulta, bueno, les voy a hacer una aclaración con respecto a las semillas, porque varios nos están consultando. Aquellos que ya se han inscrito y son de Córdoba Capital, la distribución de las semillas de temporada otoño-invierno ya comenzó. Escríbanme al mail y háganme referencia a distribución de semillas, díganme de dónde son específicamente, si son de capital o de qué localidad son, si no les han llegado todavía, y así podemos pactar la entrega y yo los voy a estar contestando personalmente y les voy a decir dónde tienen que acercarse a retirarlas. Eso por un lado. Aquellos que no solicitaron semillas y la quieren obtener por haber realizado este curso, también deben escribirme al mail que les cité en el chat y hacerme referencia que realizaron esta capacitación, pasarme el número de quit y también vamos a apartar la entrega del kit de semillas, a dónde se tienen que dirigir. Después nos preguntaron con respecto a los certificados. Los certificados son enviados mediante Ciudadano Digital. O sea, como ustedes se han inscrito mediante el Ciudadano Digital a esta capacitación, nosotros ya tenemos los datos donde enviarles el certificado. Lo van a encontrar en mis documentos, mis certificados. Lo que sí tengan en cuenta que hay demora en la entrega de los mismos, ¿sí? Eso por el lado de los certificados. Y ahí les he estado enviando los links también directos, de acceso directo al programa La Huerta en tu Hogar, para que puedan consultar en nuestra página todo el material que se está impartiendo y que tienen para imprimir. Y además pueden imprimir el cronograma de capacitaciones y tienen el acceso directo a inscribirse a las demás capacitaciones. Otra cosa que les quería decir, cuando ustedes ingresan al Ciudadano Digital para inscribirse, en Más Info encuentran el horario y la fecha en que se va, bueno, la fecha ya la encuentran en primera instancia, pero en Más Info encuentran con mayor detalle la temática que se va a dictar y el horario en que se va a dictar esa capacitación. ¿Esto para qué es? Para que ustedes lo consulten y no se inscriban, porque como es con cupos, si no la pueden realizar, porque como es con cupos limitados, le estamos quitando la oportunidad a otra persona que sí la puede hacer. Entonces, consulten el horario que se va a ser dictada para no inscribirse al vicio, digamos. Eso por un lado. Y también van a encontrar como un link que pueden ustedes imprimir todo el cronograma de capacitación. También no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes ingresan en agricultura familiar para buscar los cursos, tienen agricultura familiar y agricultura familiar nivel 2. Esto es únicamente para diferenciar las capacitaciones de aquellas que son capacitaciones específicas, como la que hoy dictó Cali, que es en riego, por ejemplo. Va a haber de otras temáticas como en aromáticas, como... no sé si me ayudas, Cali, ¿qué otro tipo de capacitación tenemos como Bueno, tenemos también, siembra? tenemos autoproducción de semillas, vamos a ver el tema de las hierbas aromáticas en la huerta, vamos a ver manejo de enfermedades y plagas, tenemos varias específicas, ¿no? Claro, todas estas temáticas están agrupadas en agricultura familiar nivel 2. Y apretando la impresora que está ahí, el gráfico de la impresora, ustedes la pueden imprimir a todo el calendario para que vean las fechas y el horario que se va a dictar. Y por otro lado, en agricultura familiar tenemos aquellas que son en general en la realización de una huerta familiar. O sea, tocamos todas las temáticas y le damos los consejos específicos como para que tengan una iniciación en huerta. Eso es otra aclaración que les quería decir. Y me había quedado otra cosita que les quería comentar,
que con respecto a las capacitaciones ya está abierta la inscripción a cualquiera de las capacitaciones. Lo que sí, el sistema le va a permitir, por esto de que no nos inscribamos en muchas, debido también por el tiempo que se van a dictar, porque muchas se van a estar dictando a fin de año, por ejemplo, les va a permitir inscribirse en una capacitación de cada tipo, o sea, en una capacitación de desarrollo integral de una huerta familiar y en otra de temática específica, de agricultura familiar nivel 2. Y así sucesivamente cada vez que se quieren imprimir y inscribir y aclararles que, y un consejito es que conviene ir inscribiéndose en las fechas más cercanas. No sé si han podido ver los flyers que les envié, los gráficos que envié por chat también. Esos son los flyers de las próximas capacitaciones de junio. Del 1 de junio y el 9 de junio. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta respecto de la capacitación. Volverles a repetir, chicos, por favor, para ordenarlos y que yo a los mails los estoy contestando diariamente. Así que, por favor, cualquier consulta que tengan con respecto a la distribución de semillas, las capacitaciones, entrega de certificados, escríbamelo en el asunto, pónganme sus datos, pero envíenmelos por mail, por favor. Las semillas ya han sido distribuidas a toda la provincia para la entrega. El cronograma de de distribución de semillas ya comenzó. Así que aquel que no les llegó aún todavía, escríbanme al mail. Bueno, si no tienen más consultas con respecto a acá mira, consulta, hoja amarilla, si es una planta de estación, ¿es porque tiene exceso de agua? Puede ser, pero puede ser también falta de nitrógeno, por ejemplo. O puede ser exceso de agua también. Por ahí comienza como ponerse amarillita la hoja cuando tiene exceso de agua y después vas a encontrar esos puntitos negros, porque me ha pasado, digo por experiencia, no porque tenga el conocimiento de Cali, es que también por exceso de agua comenzó con ponerse triste la planta como amarillenta y después se me puso negra la hoja y la pudrí, pobre. Y eso fue exceso de agua. También. Bueno, no queda más que agradecerles la participación, esperamos encontrarnos en el próximo encuentro. Recuerden que tienen tiempo de inscribirse hasta el día anterior. El próximo es el 1 de junio, así que estén atentos. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por participar. Le dejo que se despida Cali y por mi parte, muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana y mañana tenemos otra capacitación, ¿no, Nati, con Gastón? No, la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. Bueno, ya nos encontraríamos esta semana que viene a la siguiente con un encuentro donde hablamos de la huerta en general, porque cada encuentro de por medio hacemos como un refuerzo del manejo de la huerta en general para aquellos que no han tenido esa primera introducción, digamos, ¿no? Como que repetimos la introducción cada 15 días, ¿no? Algo así. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Bueno, a todos.
te tengo que hacer Hospedador. hospedador.